Buenas tardes, iglesia, amigos de Viña Maipú. Estamos subiendo nuestro devocional del día. Creemos que con los días que estamos viviendo es tan fácil que por el hecho de estar encerrado, estar en la casa, no sé, ya nos saturó la televisión, ya nos saturó la lectura. Algunos tal vez están viendo series como locos, pero sin duda a mí me gustaría tocar un temita hoy día en el ámbito del devocional, que es la soledad. Porque de alguna manera en este tiempo, como estamos viviéndolo ahora, el sentirse solo, el factor de la soledad, es un factor que nos va a atacar a todos nosotros en algún momento. Por el hecho que estamos acostumbrados a relacionarnos con personas, a mirarnos con otros, a tocarnos con otros, y esa cuestión es algo que cada uno de nosotros necesitamos. Por lo tanto, el hecho de estar apartados, de alguna manera, si bien es cierto, vamos a tener unos días donde nos vamos a entretener con algunas cosas, pero también vamos a experimentar estos sentimientos, estos sentidos de soledad. El problema de la soledad es que de alguna manera la soledad nos lleva a otros sentimientos o a otros estados. La soledad es el paso a la amargura, la soledad de alguna manera es un paso a la depresión. Por lo tanto, este sentimiento de soledad, nosotros tenemos que saber controlarlo y canalizarlo. Yo no voy a profundizar en eso, yo no soy un psicólogo ni nada de esto, pero sí creo que el apóstol Pablo, de alguna manera, él pasando por estas situaciones, lo canalizó muy bien. Entonces, la soledad es algo que todos experimentamos. Dios nos creó para relacionarnos con otros. Dios nos creó para poder tener amistad y comunicarnos y poder vivir el día a día. Hay momentos donde queremos estar solos, pero son periodos cortos porque pues necesitamos relacionarnos con otros. El apóstol Pablo, que fue el apóstol que llevó el evangelio a toda Europa, a gran parte de Europa, sin duda nos da un gran ejemplo de esto. A mí me gustaría leer en 2 de Timoteo un par de versículos, específicamente 2 de Timoteo 4, del 14 en adelante, porque nos muestra algo interesante. Primero en el versículo 14 dice: Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño, el Señor le dará su merecido. Bueno, el apóstol Pablo ahí tuvo problemas con Alejandro, pero lo soltó. Y dijo: Señor, tú encárgate de él. Pero después escribiéndole a Timoteo le dice: tú también cuídate de él, de este Alejandro el herrero, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Y aquí el apóstol Pablo hace un hincapié al mensaje, al evangelio. Sin duda que habían en esos tiempos, por el hecho que la iglesia surgió mayoritariamente en el mundo judío, quedó como una iglesia en el mundo judío. Y se quedaron allá, y allá estaba Pedro con Santiago y los demás apóstoles y discípulos pastoreando este grupo de personas. Pero en forma paralela, el Señor llama a Pablo, llama a Saulo, que lo transforma en Pablo, para ser el apóstol a los gentiles, para ser el apóstol a aquellas personas que no eran del mundo judío. Por lo tanto, ellos algunos eran idólatras, otros eran gnósticos, tenían variedad de creencias este mundo gentil. Pero el apóstol Pablo llegó con el evangelio de la gracia, llegó con el evangelio de Jesús, invitando a cada uno de ellos a caminar con Jesús. Y es tan interesante esto porque específicamente el apóstol Pablo hace hincapié que Alejandro se oponía a ese mensaje de la gracia. Y hoy día lo vemos, personas que de repente critican la gracia, critican el amor, buscan establecer normas y leyes. Lo que hacían los judíos de esa época, los llamados judaizantes, eran que iban detrás de Pablo, donde Pablo abría iglesia o predicaba el evangelio de la gracia. Lo que hacían estos judaizantes era poner cargas sobre estos nuevos cristianos. Les decían: sí, ustedes pueden creer en Jesús, pero tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley, tienen que guardar las normas, y ponían cargas sobre ellos. Entonces el apóstol Pablo tenía mucho cuidado con ellos, discutía, peleaba, en grandes discusiones con ellos, porque estas personas iban desprestigiando el evangelio. El apóstol Pablo fue un defensor del evangelio de la gracia. Por eso nosotros como Viña Maipú somos una iglesia de gracia y no de juicio. Somos una iglesia para no poner cargas sobre los demás. Somos una iglesia donde vamos a decir que Dios te ama tal como tú eres y no tienes que mostrarte como una gran persona para agradar a Dios. Dios te ama como tú eres y eres bienvenido por Dios como tú estás, donde tú estás. Pero luego el apóstol Pablo, en esta situación que él está escribiendo, él está describiendo cómo fue su proceso para llegar a la cárcel o a ser enclaustrado en una casa en Roma. Y luego él explica en el próximo versículo 16 y dice: en mi primera defensa, dice, nadie me respaldó.
Nadie, no había nadie con él, sino que todos me abandonaron. Pero luego hay un punto, dice, que no les sea tomado en cuenta. El apóstol Pablo, en su defensa, ante los jueces y ante las personas que lo estaban acusando, él va y dice, estoy solo. Lo dejaron solo. Él no tenía a nadie más. Estaba Lucas por ahí también, de alguna manera, buscando apoyarlo, pero ninguno de los discípulos directos que él tenía. Lo abandonaron y lo dejaron. Si tú lees un par de versículos anteriores, habla de Demas, que lo dejó amando más este mundo. Pero él se sintió solo, tuvo un sentimiento de soledad profundo. El problema de la soledad, el gran problema de la soledad, es que de alguna manera es un paso para la amargura. La amargura se define como lo siguiente, lo voy a leer. Es un sentimiento duradero de frustración, de resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Cuando ponemos nuestra esperanza en personas por sobre Dios. Y el apóstol Pablo tenía muy claro que él esperaba que personas estuvieran de su lado, pero por sobre todas las cosas, él tenía una profunda convicción que Dios estaba con él. Y por eso que luego escribió en el próximo versículo, en el 17, él escribe lo siguiente: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se llevara a cabo la predicación del Evangelio y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de la boca del león. Si bien es cierto, él estaba solo de personas, y tal vez tú en esta época te vas a sentir solo, tal vez en esta época te vas a sentir sola, vas a sentir que tal vez por el hecho que no tienes contacto, por el hecho que no estás relacionándote directamente con tu amigo, fácilmente de la soledad puedes caer a la amargura, y de la amargura a una primera etapa de la depresión. Por eso que es importante frenar en este concepto de la soledad. Y allá en el concepto de la soledad el apóstol Pablo dijo, pero el Señor siempre estuvo conmigo, el Señor nunca me abandonó. Y es lo mismo contigo, y es lo mismo conmigo. Donde quiera que tú estés, si estás en tu casa, estás en tu trabajo, te puedes estar con mucha gente y sentirte solo o sola. Pero hay una realidad, el Señor nunca te va a dejar solo ni sola. El Señor nunca te va a abandonar, Él siempre va a estar a tu lado. Los sentimientos cambian y varían por el hecho que somos seres humanos. Pero la convicción real, que el Señor está a tu lado y el Señor va a caminar contigo y el Señor no te va a dejar. Por eso, antes de este sentimiento de soledad, o cuando tú empieces a darte cuenta que tal vez estás sintiéndote con amargura, tristeza, con alguna desilusión o enojo porque tus amigos no te llaman ni te buscan, o enojo porque tal vez tu familia ya no te trata como te trataba antes, el Señor está contigo, ¿sí? Y el Señor no te va a dejar. La convicción del apóstol Pablo fue, el Señor siempre estuvo conmigo, estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí muchos otros conocieran el mensaje. Que este tiempo que estamos en casa, que este tiempo que muchas veces vamos a tener luchas interiores, que el Señor nos use para llevar esperanza a otros, que el Señor nos use para llevar consuelo a otros, para llevar a Jesús a otras personas. Por eso parte con nosotros, en lo profundo de nuestro corazón, poder tener claro, el Señor está conmigo, nunca me va a dejar, nunca me va a abandonar, más allá de lo que yo pueda percibir, sentir, o realmente hasta creerme esto. El Señor está contigo donde tú estás. No dejes que tus pensamientos te engañen. No dejes que el ambiente, el pánico, el sentido de pánico tome control sobre ti. El Señor te acompaña siempre. Así que a mí me gustaría invitarte que podamos hacer una oración donde tú estás, invitarte que podamos orar donde tú estás y decirle al Señor que queremos entregarle a Él toda nuestra amargura, toda nuestra soledad, para que Él llene nuestro corazón. Así que donde tú estás, ¿por qué no cierras tus ojos un momento pequeño? No es para avergonzar a nadie, simplemente para conectarnos con Dios. Señor, te damos gracias, porque en medio de estas situaciones difíciles que vivimos, podemos tener la convicción que tú estás con nosotros. En medio de las circunstancias que estamos viviendo, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, tú nunca me dejas y siempre renuevas mis fuerzas. Así que, Señor, yo te pido hoy día por cada uno de nosotros, los que están al otro lado de la cámara, Señor, renueva su fuerza, renueva su ánimo. Padre, restaura su fe. Padre, que en el nombre de Jesús, Señor, echamos fuera todo pensamiento, sentimiento de soledad y podamos tener la convicción que tú estás con nosotros. Señor, que nunca nos dejarás ni nunca nos desampararás. Así que, Padre, yo oro por las familias. Señor, que los padres, Señor, puedan transmitir a sus hijos esta convicción profunda que tú estás en sus casas. Padre, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro y gracias
porque tú eres el que está con nosotros. Más allá, podemos estar sin nadie a nuestro lado, pero tú estás a nuestro lado. Y te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que si tú oraste con nosotros, puedes tener esta convicción que Jesús está contigo. Y si tal vez tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, tal vez tú estás viendo esto y es primera vez que escuchas hablar de Jesús y que Él puede echar fuera tu soledad. Habla donde estás, habla con Jesús y dile: Jesús, yo te necesito. Jesús, entra en mi vida, quiero confiar en ti, quiero creer en ti, y Jesús va a entrar en tu corazón, y Jesús va a hacer de ti un templo, una iglesia, y Él va a vivir en ti. Así que a confiar en Dios, a confiar en Jesús, a caminar con Él y a tener claro que no estamos solos, el Señor siempre está con nosotros. Chao, iglesia, nos vemos en el próximo devocional. Recuerda, vamos a estar subiendo por streaming el día domingo a las 11 de la mañana nuestra reunión, y el día miércoles la reunión de adoración y oración a las 20 horas. Nos vemos, iglesia, que Dios les bendiga mucho.